personal y también le va a servir mucho. En nuestra vida su palabra nos habla y hay mucho que podemos nosotros oír y ver que es muy aplicable a nuestra vida. Bueno, Marcos 8, versos 22 al 26, dice: vino luego a Betsaida Jesús y le trajeron un ciego, dígale conmigo, un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, ¿sí leyó bien? Dice ahí, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, léalo conmigo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Verso 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Dígalo conmigo: y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos, y dice, y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a orar. Señor, gracias, amamos tu nombre, amamos tu presencia, damos gracias en este día por este tiempo. Te pedimos, habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor, muévete en medio de nosotros, haz lo que quieres hacer, Señor. Yo te pido que tu palabra penetre a nuestra vida y nos muestre todo lo que tú deseas hacer, Señor. Gracias te damos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Yo quiero hablarle acerca de una perspectiva correcta o una perspectiva divina. Algunas veces nos pasa como este hombre que vamos a ver en la Escritura, aunque no vamos en sí a meternos mucho en esta porción de la Escritura. Dios trajo a mi corazón esta porción porque nos habla de un hombre ciego. Cuando nosotros venimos a Cristo, creo que estábamos ciegos, sordos, paralíticos en mucho sentido, y Dios nos sana. Pero parece que hay momentos donde como que en medio nos cegamos en ciertas cosas y ante ciertos eventos y ante de alguna manera lo que Dios puede estar haciendo. Entonces la Biblia nos habla que este hombre era ciego, obviamente no veía nada, y yo creo que este hombre iba acompañado por alguien. Lo trajeron a Jesús. Cuando este hombre llega delante de Jesús, Jesús ocupa un método poco convencional, ¿no se le hace? La Biblia habla de un momento donde Jesús escupe, hace el lodo con su saliva y lo unta en los ojos de un ciego. Pero aquí el Señor Jesús como que dijo: ¿para qué nos hacemos el rollo de lo que es el lodo? Y dice la Biblia que escupió en sus ojos. Yo no sé si usted se imagina esto, pero a mí así como que me cuesta trabajo imaginar este método. Y si yo le dijera que vamos a usarlo el día de hoy, como que no tendría muchas ganas, ¿verdad?, de hacerlo, ¿verdad? Como diría yo, mejor paso, ¿no? Pero bueno, la Biblia dice que él escupió en sus ojos y luego le puso las manos. Cuando la Biblia dice que le puso las manos y luego le preguntó: ¿ves algo? Este hombre responde: pues veo a los hombres como árboles, pero dice, estos andan. Dígalo así, como que medio veía, como que medio veía algo, porque ahora veían los hombres, pero como árboles. Lo traen para ser sanado. Imagínese el que lo llevó, ¿verdad? Imagínese usted, te invita a alguien a la reunión, lo llevan, es una persona ciega, ahora medio ve, al pobre lo escupieron, ahora medio ve, y ahora además de, al parecer está ahora ciego y medio loco porque está viendo a los hombres como árboles, y como que este asunto parecía que se salía de control, parecía como que algo no funcionó muy bien. Tal vez cualquiera de nosotros hubiéramos dicho como que le faltó fe a Jesús el día de hoy, como que salió un milagro a la mitad.
Pero la Biblia nos muestra que Dios no hace nada a la mitad. Dios no hace nada a medias. La Biblia nos muestra que el Señor Jesús le volvió a dar un segundo toque. Nuevamente el Señor Jesús puso sus manos sobre sus ojos. Y dice la palabra, porque yo lo vi, lo traté de ver, dice la palabra que le hizo que mirase. Lo tocó y luego dice, le hizo que mirase. Así como si yo me imagino, como si el Señor Jesús le dijera, a ver, mira bien. Y yo veo, hay momentos donde el Señor a los paralíticos, o bueno, la Biblia o los apóstoles también dice que le hicieron caminar, así como que da el paso de fe. Y cuando esto sucedió, dice la Biblia que entonces vio claramente. Dios estaba haciendo algo. Y yo le digo algo, hay muchas maneras o muchas veces que Dios está haciendo algo, pero nosotros tenemos una perspectiva equivocada o tenemos una perspectiva a medias de lo que Dios está haciendo. Y si nosotros nos quedamos con una perspectiva equivocada, nosotros podemos perdernos lo que Dios está haciendo. Ahora, la Biblia a mí me sorprende. Jesús, yo creo que tenía buen humor, porque la Biblia dice que después de que este hombre sanó, el Señor Jesús le dice, si ustedes lo leyeron ahí, dice que no entrase a la aldea y que no le dijera a nadie de la aldea. ¿Cómo es posible que un hombre en un pueblo que no veía iba a estar cerca de ese pueblo donde todo el mundo lo conocía y no iba a decir nada de lo que Jesús hizo? Para mí suena así como una broma, ¿no? Porque obviamente que mucha gente se iba a enterar y obviamente que la primera pregunta era, bueno, ¿está sano? Y la segunda, ¿quién lo hizo? Pero bueno, no es en sí lo que yo quiero hablarle. Lo que yo quiero hablarle es que Dios siempre está actuando en nuestra vida, pero muchas veces nuestros ojos no lo alcanzan a ver. Muchas veces la perspectiva que tenemos es una perspectiva limitada o equivocada, y esto no nos deja ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere continuar haciendo. Porque hay veces donde Dios lo hace de un solo instante, en un solo momento, y hay otras veces que Dios nos lleva en un proceso. Y la Biblia nos muestra que Dios quiso sanar a este hombre a través de un proceso, a través de un segundo toque. A veces la gente recibe un toque y no viene para un segundo toque de Dios. En otras palabras, comienza una sanidad, pero debido a que no permanecen, no terminan de ser sanados. Pero le vuelvo a decir, no en sí mi mensaje el día de hoy no es en cuanto a la sanidad. Dios sana, amén, y Él lo hace, y es una sanidad real. Pero lo que yo estaba meditando, he estado pensando en esta semana y he estado tratando de discernir esto. Mire, en nuestra vida hay tres planos. Si usted puede anotarlos, puede anotar, hay tres planos en nuestra vida: un plano natural y dos planos espirituales. El primero, el plano natural, es el plano donde sucede todo lo que nosotros podemos percibir con los sentidos. Es lo que tú puedes ver, tú puedes tocar, tú puedes palpar. Es aquello de lo que de alguna manera la mayoría de gente habla, la mayoría de gente opina. Es aquello que usted encuentra en los periódicos. Es aquello de lo que todo mundo habla. Dígalo conmigo, un plano natural. El hombre natural, que es el que no ha nacido de nuevo, el que no conoce a Cristo, solamente tiene como perspectiva un plano natural. Solamente describe lo que sucede en un plano natural. El plano espiritual, la Biblia dice que para él son locura. No las alcanza a ver, no las alcanza a entender. Ese es el primer plano, el plano natural.
¿sí? El segundo plano, un plano espiritual demoníaco. Es un plano donde hay una lucha espiritual constante con un enemigo sutil y muy mentiroso, con una gran bocota, sin dientes, se los dejaron sin dientes, pero con una gran bocota. Es padre de mentira. La Biblia dice, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versos número 12. Ponlo por favor, Efesios 6, 12. Nos dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, está hablando porque nuestra lucha no es en un plano natural, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Nos está revelando que hay un plano espiritual demoníaco, que hay un plano de donde se mueve todo un ejército de gobernadores, de principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad. La Biblia dice: el propósito de Satanás es robar, matar y destruir. No jalarle los pies en la noche, no espantarlo así nada más. O sea, todas esas cosas, yo creo que en mucho sentido Satanás mismo los provoca como para que usted vea, ay, que es como reírse de ello. La Biblia habla de un plano espiritual demoníaco que está interviniendo en el plano natural en el que nos movemos. ¿Sí me está oyendo? Y hay momentos donde usted dice, como que esto no, más que algo natural, usted siente que viene de otro lado. Usted siente que es la explicación que tiene lo que está pasando, más que ser algo natural, sabe qué dedicatoria tiene, sabe quién lo hizo. ¿Sí me entiende? Cuando usted empieza a sospechar que como que parece que está pegándole al aire y como que dices que no salgo de una y hay otra, a ese plano espiritual demoníaco me refiero. La Biblia nos habla que tenemos que estar alerta, la Biblia nos habla que tenemos que orar. Hay un plano espiritual demoníaco, no lo podemos negar. No lo debemos negar. Ese es el segundo plano. El tercer plano, un plano espiritual celestial. Un plano espiritual celestial. Ahora, bueno, permítame, déjenle ahí, pero nada más algo de lo anterior. En el plano espiritual demoníaco, la Biblia nos habla de velar y orar, ¿no es así? La Biblia nos habla de estar alerta. La Biblia nos dice: no deis lugar al diablo. Nosotros damos lugar al diablo o le damos un derecho legal cuando le abrimos la puerta, cuando desobedecemos, cuando de alguna manera creemos sus mentiras, ¿sí? Cuando difamamos, cuando hablamos, todo lo que la Biblia habla acerca de lo que nosotros necesitamos hacer, cuando caminamos en desobediencia o caminamos apartados de Dios, le estamos dando un derecho legal al diablo. Yo quiero decirle algo, la Biblia dice que Cristo Jesús venció a la muerte. La Biblia nos habla que este enemigo fue destruido, Satanás, ¿sí? En esta parte nos habla, pero algo importante, ¿verdad? Usted dirá, bueno, es que estoy en victoria, pero el enemigo luego viene y está haciendo cosas ahí en mi vida. Él solamente puede hacer en este sentido si usted le da derecho legal, si usted abre la puerta al enemigo.
Entonces Él entra, y entonces Él hace, y entonces Él deshace. Mientras tanto, tiene un límite en nuestra vida. El Señor le ha puesto un límite y no puede tocarle en muchos sentidos. Yo quiero decirle algo, usted tiene que entender que el hombre no es una víctima de Satanás, porque yo no quiero que usted vea este plano como el plano principal. Ahora, el plano espiritual celestial, oro que yo pueda transmitirle lo que quiero transmitirle, por favor. En el plano espiritual celestial hay un ejército de ángeles, hay un reino de luz, dígalo conmigo, un reino de luz, un reino tremendamente organizado, victorioso, un reino que sobrepasa al reino de las tinieblas. La Biblia habla, ¿verdad?, que cuando Satanás, ¿verdad?, quiso ser igual a Dios, él salió, se llevó una tercera parte de ángeles, pero hay 2/3 partes de ángeles que están a nuestro favor, están en esta manera, en este reino de luz. Mateo 26, verso 53 dice esto. Mateo 26 dice, ¿acaso piensas, estando Jesús próximo ya a lo que es su muerte y su resurrección, a lo que es la crucifixión, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Para qué era esto? Para que vinieran y le defendieran. Jesús nada más tenía que abrir su boca y los que le estaban maltratando hubieran muerto en el instante. Es más, cuando lo apresaron, él dijo, yo soy, y los que estaban, los soldados cayeron como muertos, nada más por su voz. Pero dice la Escritura, verso 54, pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras. Dice de que es necesario que así se haga. Una legión, yo estaba viendo una legión romana, era un cuerpo elegido de soldados divididos en 10 compañías. Oscilaba, era todo un ejército, pero un ejército elite. Oscilaba entre 4,200 y 6,000 soldados. ¿Se imagina esto? Soldados que si fallaban, morían. No eran arrestados ni nada. Se morían si no hacían lo que debían de hacer. En el tiempo de Jesús, una legión era de 5,000 soldados. Jesús dice, si yo oro, 12 legiones de ángeles vienen a mi favor. 60,000 ángeles, no soldados, ángeles, otro nivel. 60,000 ángeles vendrían a mi rescate. Nos está hablando de un ejército tremendo de luz. Nos está hablando de un plano espiritual bien organizado, bien estructurado. Nos habla que están siendo comandados por Jehová de los ejércitos, por el príncipe de los ejércitos de Jehová, por Jesucristo. Pero dice él, no lo hago porque es necesario que se cumpla como dice la Escritura. No sé si lo está viendo, pero lo que está viendo, la Biblia nos está mostrando es un plano espiritual controlando todo. Quiero que esto se le quede en su mente, por favor, y vamos nosotros avanzando. Otro ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso número 12. Segunda de Reyes 6, verso 12. Déjeme y vemos en la Escritura, pero la Biblia nos muestra en Segunda de Reyes, pues un tiempo de guerra, un tiempo complicado, ¿verdad? Donde el ejército sirio
estaba viniendo contra el ejército de Israel. Escúchalo, ahorita lo vamos a leer. Y el capitán del ejército sirio estaba diciendo, junta a su gente, diciendo: a ver, ¿quién de ustedes es de Israel? A ver, ¿quién de ustedes es el soplón? Porque cada vez que nosotros vamos a atacarlos, ellos se enteran. Y cuando vamos a atacarlos, ellos ya nos están esperando. Le estaba diciendo, ¿quién es el soplón? 6:12. Segunda de Reyes 6:12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué espionaje ni qué nada? ¿Qué palomas mensajeras ni qué? ¡Qué tremendo! Es que el pueblo de Israel tenía un profeta. Es que Dios mismo les dice lo que vas a hacer. Verso 13. Dice: y él dijo: id y mirad dónde está ese profeta, para que yo envíe a prenderlo. Y dice: y le fue dicho: he aquí él está en Dotán. O sea, ni se esconde. Dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Dígalo conmigo: un gran ejército. Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad por un hombre, un profeta. ¿Sí? Y mire, dice: y se levantó de mañana. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el siervo del profeta Eliseo. Dice: y he aquí el ejército que venía, dice, tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué pasó con este siervo? Este siervo tenía una perspectiva humana y estaba diciendo: nos vamos a morir hoy. A lo mejor, y era un poquito más entendido, y tenía una perspectiva del plano demoníaco, y decía: estamos en problemas. Pero lo que sí no tenía era una perspectiva celestial. Y la Biblia nos muestra, vamos a verlo ahorita, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo veo. Por ejemplo, en esta lucha, vemos nosotros aquí una lucha, algo sucediendo en el plano natural y algo sucediendo en el plano espiritual. Y escúcheme bien, el plano espiritual siendo afectado por el plano natural, ¿no es así? No estaba afectando lo que Eliseo decía como profeta al pueblo, al rey de Israel, sobre el plano natural, sobre la guerra que estaban teniendo. ¿Sabía usted que el plano espiritual afecta al natural? Piense esto, por favor. Porque luego nada más estamos como hombres naturales en un plano natural. Y usted dice: es que no salen las cosas. Pero no está considerando los otros dos planos. Ahora, vamos a hacerlo más personal. ¿Qué sucede en nuestra vida? ¿Qué está pasando ahorita en su vida? ¿Qué le está sucediendo en los últimos días? ¿Qué le ha pasado en el último tiempo? ¿Lo está viendo en el plano natural? ¿Lo está viendo y está diciendo: esto está muy complicado? ¿Está usted viendo los enemigos que se están levantando en el plano natural? Qué tremendo, por ejemplo, lo que ha pasado ahorita en Francia, ¿no? Usted ve varias cosas en economía, en diferentes cosas. Usted dice: qué grueso está, ¿no? Yo no sé qué esté pasando en su vida. A lo mejor nada más lo está viendo
con sus ojos naturales. Y obviamente que su corazón se va a llenar de temor, de miedo. Obviamente que usted va a sentir que está en apuros, porque está solamente viendo las cosas en un plano natural. A lo mejor, escúcheme bien, lo vemos desde un plano espiritual demoníaco y decimos: Satanás me está atacando. El chamuco, el chanclas, no me está dejando, ni a sol ni a sombra. Está viniendo contra mí, me ha robado, me está destruyendo y me quiere matar. ¿Tiene usted razón? En parte. ¿Tiene usted razón? En una parte. Porque sí, el diablo quiere hacer esto. O sea, si usted lo dudaba, ¿verdad? Sí lo quiere hacer: robar, matar y destruir. Como decía el hermano Roberto, si usted sospecha que al diablo no le cae, se lo aclaro, no le cae. En el momento que somos cristianos, nos convertimos, ¿verdad?, en alguien desagradable para Satanás. Y hay una lucha constante. Y si tú le abres la puerta al diablo, va a tratar de destruirte. No lo dudes, rápidamente tratará de hacerlo. Pero parece, escúcheme bien, que algunos hablan tanto de él que como que elevan su poder. Parece que lo que muchos cristianos hablan es del diablo y no de Dios. Parece que el creyente tuviera el plano natural y el plano espiritual demoníaco y caminara entre estos dos. Ya sabe dónde voy, ¿verdad? Y el plano espiritual celestial, ¿dónde queda, mi amado? ¿Dónde queda el plano espiritual celestial? El plano espiritual celestial, pocos lo ven. Yo no sé, pero el siervo de Eliseo, espero que haya sido cristiano, no sé, pero si era cristiano, él no lo veía. Su Señor sí lo veía, pero él no lo veía. Hay creyentes que no lo ven. Satanás quiere cegar tus ojos a que no veas el plano espiritual celestial. Satanás quiere que tú veas todo lo que él está haciendo, pero no quiere que veas lo que Dios está haciendo. Segunda de Reyes 6, verso 17, dice esto. Segunda de Reyes dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. Dígalo conmigo: abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No estaba viendo el ejército de los sirios. El ejército de los sirios ya lo había visto. Lo que no había visto era el ejército celestial. Y cuando Eliseo oró, sus ojos se abrieron al plano espiritual celestial. Y entonces vio al ejército de luz. Entonces vio todo un ejército bien organizado que estaban alrededor, dice, del profeta. Y como el siervo hoy estaba, pues dice: aquí me quedo, ¿verdad? O sea, qué tremendo es esto. No veía ese ejército, estaba cegado, pero en el momento entonces ahí sus ojos se abrieron, no veía. Había un ejército que veía también. Si usted sigue leyendo hacia adelante, lo que pasó fue que Eliseo hizo una segunda oración. Primero oró porque su siervo viera el ejército del cielo,
Y luego oró porque el ejército de los sirios fuera cegado, y fueron cegados. Y los condujeron de la mano hasta el centro de Israel. Puede continuar viendo la historia. El rey decía: ahorita los voy a matar a todos aquí. Y Eliseo le dijo: no, dales de comer, perdónalos, no se van a volver a acercar a ti, créeme. Y así fue. Una tremenda victoria, porque alguien vio el plano espiritual celestial. Ahora, algunas veces pensamos que el plano espiritual domina, ¿sí o no? Algunas veces esto pensamos. Algunas otras veces pensamos que el plano espiritual demoníaco es el que controla todo. Pero se nos olvida, escúcheme bien, se nos olvida que el plano espiritual celestial es el que controla todo. Piense esto, por favor. El plano espiritual celestial es el que controla lo natural y aún controla el plano espiritual demoníaco. Controla todo, controla lo natural. Y usted podrá ver milagros en lo natural que usted dice: yo no entiendo qué pasó, como el huracán que acaba de pasar, ¿verdad? Y usted podrá ver, decir: no sé cómo salimos adelante en la economía. Solo Dios sabe. El Señor controla el plano demoníaco. ¿Y sabe qué pasa? Yo me imagino como así me lo imagino, como un Rottweiler, así ya herido, todo así con una cadena, y que el Señor nada más le suelta la cadena y se la vuelve a jalar y dice: quieto, perro. Hasta aquí. No sé si haya leído el libro de Job, pero la Biblia habla del libro de Job y aún habla de Satanás como uno de sus hijos, de sus siervos. Y no que Dios quiera usar a Satanás para fastidiarnos, pero Él es Señor de todo. Amén. Él lo controla todo. Nada se le escapa. Nada se le escapa. Y esto es muy importante entender. Si usted ve en la palabra de Dios, usted se encontrará que hubo un momento que el pueblo de Israel se negó a obedecer a Dios, y los profetas les hablaron, le dijeron: si no se arrepienten, un pueblo muy malvado, Babilonia, los de Babilonia vendrán contra ustedes y los llevarán cautivos. Y el pueblo se negó a oír. Por tanto, parece como si el Señor le soltara un poco la cadena a ese pueblo, y vinieron y llevaron presos al pueblo de Israel. Pero ¿sabe por qué fue Babilonia? Porque Dios tenía un asunto que tratar con Babilonia. No se iban a quedar sin su justa retribución. Dios quería tratar a así es que lo utilizó para tratarle. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Dios usa los tres planos a su conveniencia o para sus propósitos, para sus planes. Mi amado, me encanta saber que Dios tiene el control. Muchos no lo han entendido, se lo repito. Me encanta saber que Dios tiene el control, que no lo tiene Satanás y que no está en un plano natural. Dios tiene el control, y esto es muy importante. Dios mueve los hilos. Y esto, escúcheme bien, a mí me da esperanza, a mí me da confianza, a mí me ayuda a entender que todo lo que nos sucede, Dios está atrás de todo, Dios está delante de todo, y que Él hará lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Y puede que nos parezca
Y nosotros, por eso empecé con ese ciego que veía a los hombres como árboles. Tenía una visión así medio borrosa y necesitó de un segundo toque para ver con claridad. Nosotros necesitamos que Dios venga a nuestra vida, nos hable para ver con claridad lo que está haciendo, porque algunas veces yo le he dicho al Señor, no entiendo. ¿Se lo ha dicho al Señor alguna vez? Dice, Señor, no entiendo. Parece que lo natural está tomando ventaja. Parece que lo demoníaco está tomando ventaja. Nosotros necesitamos, hay algo que yo recordaba el día de ayer, uno de los atributos de Dios, la soberanía de Dios. Ayer estaba leyendo un poquito acerca de la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios es descrita como el ejercicio de su supremacía. Y usted dice, ¿y qué supremacía? Es que Él está sobre todo, encima de todo. La soberanía de Dios nos habla que Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. 3 versículos que quiero darle. Isaías 46:10. Dice que anunció lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no, dice, no era hecho. Que digo, dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero, dice el Señor. ¿Sí? Dice Daniel 4, verso 35, dice esto: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Dice, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien le diga, ¿qué haces? Fíjese bien, dice, Él mueve el ejército de la tierra, Él mueve el ejército del cielo, Él controla todo. Salmo 135, verso número 6, dice esto: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, dígalo conmigo, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Su voluntad se hace en el cielo y su voluntad se hace aún en el infierno. Necesitamos, escúcheme bien, la verdadera predicación. En la verdadera predicación se predica a un Dios sentado en su trono. La Biblia te muestra a un Dios sentado en su trono. Si tú quieres, por favor, mi amado, necesitamos entender y tener una perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta es que Dios está sentado en su trono y que nada en tu vida está fuera de su control. Amén. Que Dios no permitirá a Satanás hacer nada contra tuya, contra los planes de Dios. Y los planes de Dios son de bien y de misericordia. Si usted ve aún lo que pasó con Job, su estado fue mucho mejor. Dios le tenía con la cadena y le decía hasta aquí y no pasas de esa raya. Y si usted ve a Job, más que en lo natural siendo tratado, más que en lo demoníaco siendo tratado, yo creo que era en lo celestial que estaba siendo tratado. La mano de Dios en nuestra vida. Dios, dígalo conmigo, Dios está sentado en su trono. Dios gobierna todo, lo controla todo, mueve los 3 planos. Es muy importante entender esto.
Ahora hay un balance de esto. El Señor mueve lo natural. Pero ¿cómo mueve lo natural? Cuando nosotros hacemos y obedecemos lo que Dios nos pide en lo natural. Porque tal vez alguno se siente y diga, como Dios está sentado en su trono, entonces no tengo que hacer nada en lo natural. Entonces estaría equivocando el mensaje que le estoy hablando el día de hoy. Dios es soberano y Dios en su soberanía le ha pedido que se esfuerce, le ha pedido que trabaje, le ha pedido que haga lo que Él desea. Entonces en el plano espiritual demoníaco reprenderá al devorador. En el plano espiritual celestial, si usted obedece a lo que Él ha dicho en su palabra, todo fluirá de acuerdo al orden de Dios. Amén. Pero es importante entender esto. Es muy importante. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso número 11. Efesios 1:11 dice: en el abismo, dice, tuvimos herencia, en él, dice, discúlpeme, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, dígalo conmigo, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Medite esto, si puede subrayarlo, subráyalo. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo creo que Dios está en control de la iglesia. Yo creo que Dios está en control de mi vida, de mi familia. ¿Usted cree esto? Yo creo que Dios está en control de esta nación. Ahora, que escúcheme bien. Creemos en la soberanía de Dios, pero eso no implica que no hemos de orar. ¿Cómo podemos tener la perspectiva divina? ¿Cómo podemos tenerla? Hay tres cosas que nos pueden ayudar a tener la perspectiva divina. Número uno, cuando oramos. Eliseo oró y el siervo vio la perspectiva celestial. ¿Quieres ver? ¿Quieres tener una perspectiva correcta? Necesitas orar. Escúchame bien, cuando oramos, no le informamos a Dios lo que está pasando. Quiero decirte algo, Él ya lo sabía. Antes que pasara, ya lo sabía. Entonces no oramos para informarle a Dios lo que está pasando. Oramos para nosotros entender lo que está pasando, para que nosotros podamos oír a Dios en lo que está pasando, para que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, confío y dependo de ti. Mi expectativa no está en el plano natural, mi expectativa no está en el plano demoníaco, mi expectativa viene del plano espiritual, celestial. Segundo, nosotros vamos a tener una perspectiva correcta cuando meditemos en su palabra con la llenura del Espíritu Santo. Nunca vas a tener una perspectiva espiritual si no te metes en esta palabra. Este libro habla de la naturaleza de Dios. Esta palabra habla de quién es Él, de los atributos de Dios. Si tú meditas en su palabra, te darás cuenta que en su palabra nos muestra que Él es el que domina, el que controla todo. En esta palabra me muestra lo natural y cómo hacerlo, me muestra cómo ser un buen mayordomo y en muchos sentidos cómo actuar en el plano natural, me muestra el plano espiritual demoníaco para no ser víctima de ello, pero entendiendo que tiene de alguna manera un tope, un límite, y que mi obediencia le cierra la puerta, mi desobediencia le abre la puerta.
pero principalmente me muestra un Dios sentado en su trono. El Espíritu Santo nos puede mostrar la soberanía de Dios en su palabra. Él es soberano. Dígalo conmigo, Él es soberano. Tercero, cuando adoramos. Cuando adoramos, en verdad adoramos, mi amado. Cuando adoramos nos estamos rindiendo al Señor. Cuando adoramos le estamos diciendo: Señor, la verdad es que veo complicado el plano natural. La verdad es que en el plano espiritual demoníaco a lo mejor el enemigo ha estado haciendo en tu vida cosas que no deberían de estar pasando, pero han pasado. Pero si tú adoras, ¿sabes qué haces? Cuando estás adorando, el Señor se sienta en el trono de tu adoración. Cuando tú adoras verdaderamente, el Señor se sienta en su trono, o más bien tú puedes ver al Señor sentado en su trono y tú a sus pies. Tú a sus pies. Póngase de pie, por favor. Vamos a tomar un momento, vamos a tomar unos minutos. Espero poder haberle transmitido esto. Creo que sí, pero medite esto, por favor. Medítelo. Mi amado no puede conformarse con un plano natural. No puede pensar que todo lo que pasa solamente tiene una explicación natural, visible, palpable, que percibe con los sentidos. Mi amado tiene que reconocer que hay un plano espiritual demoníaco que quiere destruirle. Y tiene que cerrarle la puerta. Con obediencia le cierra la puerta. La Biblia dice: velar, estar alerta, no des lugar al diablo. Camina en obediencia, camina cerca de Dios, no lejos. Pero principalmente, mi amado, ve que el plano espiritual celestial, el reino de luz, es el que lo domina y lo controla todo. Y dile al Señor: Señor, permíteme ver este reino de luz. Dile: quiero tener una perspectiva divina, una perspectiva correcta. Dile: abre mis ojos como los ojos del siervo, que pudieron ver un ejército celestial cuando solamente veían un ejército natural. Y yo creo que cuando oró su Señor, Él vio más grande el celestial que el natural. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Levanta tus manos, por favor, y dile al Señor: ayúdame, me rindo a ti. Dile: yo sé que tú estás sentado en tu trono. Yo sé que tú estás sentado en tu trono. Dile: yo creo en la soberanía tuya, Señor. Creemos en un Dios soberano que domina, controla todo, que nada escapa de su mano, que nada escapa de lo que Él quiere hacer, que Él hace todo según el designio de su voluntad. Creemos, Señor, que tú tienes en control todo. Esta nación, este país, esta ciudad, la iglesia, esta iglesia. Dile: mi familia, mi vida, Señor.
Dile, permíteme hacer lo que tengo que hacer en lo natural, porque sé que si creo en ese reino espiritual, también sé que la fe sin obras es muerta. Así es que algo tengo que hacer en lo natural. Tú le dijiste a Josué que se esforzara y fuera valiente. Hay conexión entre estos cuando tenemos verdadera fe. Señor, ayúdanos a pelear la buena batalla contra nuestro adversario, el diablo. Ayúdanos a saber que ese adversario es un león rugiente sin dientes. Es un enemigo que ha sido vencido en la cruz. Señor, ayúdanos a ver con claridad. Así como el ciego, Señor, haznos que miremos, para que no veamos a los hombres como árboles, sino como hombres, como lo que son, Señor. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, haz tu obra en este día, Señor. Muévete entre nosotros. El que no tiene esperanza, reciba esperanza por medio de esta palabra. El que estaba desanimado, reciba ánimo y fortaleza por esta palabra, creyendo esta palabra. Dios es soberano. Espíritu Santo, trae revelación, trae entendimiento a los corazones, Señor. Que esta palabra nos sea revelada, Señor. Precioso. Te adoramos.